sé que volverás. Yo sé que volverás. Seguro y confiado estaré. Yo sé que volverás, confiando en mi salvación. El fruto espera por ti, procurando que me halles en paz. Yo sé que volverás. Mi esperanza está solo en ti, Jesús. Sé que pronto volverás, sé que pronto volverás. Yo sé que volverás. Yo sé que volverás. Yo sé que volverás. Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes, Iglesia del Señor. ¿Cómo están? Qué bueno estar con ustedes. Pues queremos seguir en el nombre del Señor, recibiendo ese maná que desciende del cielo y transmitírselo a usted. Queremos continuar enseñando hoy domingo. Vamos a leer el versículo inicial y luego vamos a hacer una palabra de oración. Este versículo está en Jueces capítulo 7, versículo 13. Dice la escritura: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: he aquí tuve un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián. Llegó hasta la tienda y la golpeó, y de manera que cayó y la volcó de arriba abajo, y la tienda quedó extendida. Pero me llamó la atención eso que le subrayé ahí: un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y la volcó y prácticamente destruyó el campamento. Vamos a hacer una palabra de oración, luego orar por los hermanos, por todos aquellos que ya están como en categoría de sospechosos. Algunos me han llamado y están preocupaditos, pues es normal, pero nosotros vamos a fortalecerles en oración y vamos a dar palabra de bendición sobre ellos, porque sabiendo que el Señor quita toda maldición y coloca en vez la bendición. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, mi Dios, gracias te damos. Te pedimos, Señor, que nos auxilies, que nos ayudes esta tarde, Señor, y nos unimos con tu amada iglesia, Señor, decretando, Señor, que no habrá, Señor, ninguna arma forjada que se levante contra tu pueblo, Señor. Toda pandemia, todo virus, Señor, solo va a quedar en eso, en sospechas, solo va a quedar en eso, Señor, en prueba nada más, y todo va a salir negativo, Señor. Decretamos que todo va a pasar por alto, Señor. Sabemos que la sangre de Cristo tiene los postes de dinteles y tú nos vas a guardar, Señor mío, de una u otra manera, Señor. Señor, levántale, Señor, genética, levántale, Señor, anticuerpos, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos también por la palabra de esta tarde, te pedimos, Señor, que nos auxilies, que nos ayudes,
que seas propicio a mí, Señor, y que pongas en mí tus palabras, tu sal, Señor, tu gracia para poderle llevar esta enseñanza a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Ustedes deben saber, hermanos, que Gedeón fue levantado para poder llevar a liberación al pueblo del Señor. Fíjense que tenían 7 años de estar oprimidos, 7 años de estar completamente pues gobernados por Madián, y este enemigo los empobrecía. Fíjense que a Gedeón, usted conoce la historia, lo encontraron pues ahí sacudiendo el trigo en el lagar, porque lo escondían, el alimento lo escondían porque era como una peste de langostas que empobrecía. Y sí, realmente, hermanos, cuando estamos alejados del Señor, somos un pueblo pobre, hermanos, somos un pueblo, hermano, alejado de las riquezas espirituales y también literales. Fíjense, hermanos, que Gedeón se acerca al campamento de los enemigos, al campamento de Madián, y lo que puede ver es y oír a un soldado de Madián contando un sueño. Y fíjese que ese soldado, mire cómo son las cosas espirituales, mire cómo Dios y su bendita misericordia le muestra a través de un sueño a ese soldado de Madián que un pan iba como rodando en medio del campamento. Era un pan de cebada. Fíjese que el pan de cebada era conocido como el pan, por así decirlo, el pan de los pobres, era el más barato. Pero ese pan rodaba, que es figura del Señor, y va a destruir la tienda de Madián. Fíjese que Madián significa pleito, contienda, significa rencilla, y realmente que el Señor deshizo, esta es la aplicación, destruyó todo pleito que había entre el Señor y nosotros, toda contienda que había entre nosotros y nuestra tradición, nuestras generaciones pasadas, y el Padre las deshizo, toda rencilla la deshizo, y dice que Él estableció la paz. Dice también que los dos pueblos hizo uno. Entonces, fíjense, hermanos, que este versículo de Gedeón lo que me ayuda a mí a extender la visión es que el Señor tuvo victoria sobre nuestros adversarios, que eran los que los tenían completamente empobrecidos, nos tenían completamente sometidos, esclavizados, y Él los destruyó. Y esa palabra, Madián, insisto, es un pleito, hermanos. Y es que el Señor va a vencer sobre nuestros pleitos, hermano. El Señor va a vencer sobre nuestras contiendas. El Señor se va a encargar de nuestras luchas, de nuestras batallas. Él las va a vencer. Él dijo, yo lo he vencido todo. Fíjense, hermanitos, que avanzo. Dice el Salmo 45, versículo 4, le coloco cimiento a esto. Dice aquí, en tu majestad cabalga en triunfo. Por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia, que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Pero aquí dice que Él cabalga en triunfo, porque realmente el Señor, hermanos, de Él es la victoria. Él no ha perdido ni va a perder, hermano, ninguna batalla. ¿Por qué? Porque Él cabalga sobre la verdad, sobre la humildad y sobre la justicia. Este Salmo 45 es aquel salmo donde dice que el Padre derramó gracia sobre todos sus compañeros. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero decirle de parte del Señor es que Él va a vencer, Él se va a encargar de toda rencilla, de todo pleito, hermano, para darnos victoria. Él se va a encargar de darnos el triunfo que ocupemos, hermano, para que nosotros seamos un pueblo a lo que fuimos nacidos para obtener victoria, hermano, aquí en la tierra y en todo el cosmos. Entonces, fíjese que yo le llamé a este tema, con ayuda del Señor, la victoria del Señor. Y de eso vamos a hablar, de la victoria del Señor. Aquí, hermanos, solo me hace falta el cafecito, aquí estoy bien sentadito para enseñarle. Así que vamos a tomar papel y lápiz, hermano. Y lo que queremos con ayuda del Señor es que nuestra fe sea equipada, nuestra fe sea fortalecida, y saber, hermanos, un poco más. Tal vez usted conoce estas cosas, pero permítame profundizar un poquito más a algunos otros volverlo a reconocer, a repetir, y otros se van a enterarse por completo de la victoria de su Señor y mi Señor. Entonces, fíjese, hermano, que vamos a hablar que cuando el Señor vino a la tierra,
Él viene aquí a la tierra, él engañó completamente el campamento de los enemigos. Lo engañó. Los enemigos creían que venía como león y vino como cordero. No le atinaron, hermano, a la manera como el Señor lo trajo a la tierra. El Señor lo ocultó, hermano, y les hizo una vuelta tremenda. Pero cuando caminó aquí en la tierra, él tuvo que destruir tres sistemas. Tres sistemas tuvo que él vencer, tuvo que perforarlos, sobreponerse, conquistarlos, ganarles, triunfarles completamente por ti y por mí. Entonces fíjense, el primer sistema que venció, que están establecidos sobre la tierra, es el sistema del mundo. Ese sistema él lo, lo corta, lo vence. El segundo sistema es el sistema de justicia. Y él también, yo así lo llamé, el sistema de justicia, pero que esa palabra es crisis. Pero ese sistema también él lo quebranta, lo vence. Y el otro sistema es el sistema de la muerte. Él también lo vence. Entonces vamos a hablar de esos tres sistemas y tal vez de otros que él vence para que podamos disfrutar, hermano, y saber, hermano, que tenemos un Cristo de la gloria que es victorioso, hermano, es triunfador. Nuestro Señor cabalga sobre triunfo, hermanos. El Señor ya te dio victoria a ti y a mí. ¿Por qué a veces tenemos aflicciones? Porque todavía estamos encerrados en este estuche, hermano. En este móvil que nos colocaron que es débil, que se fatiga y tiene otros problemas. Pero pronto, hermano, esto va a ser transformado en incorrupción. Entonces, vamos a hablar del sistema del mundo. ¿Cómo lo venció el Señor? Fíjese pues. Vamos a ver. Juan 16:33. Anote ahí, por favor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, en el sistema del mundo, tenéis tribulación. Esa es aflicción. No nos confundamos con la tribulación y gran tribulación. Todo el mundo lo que nos va a ministrar es aflicción, tribulación. Pero confiad, pero creed. Yo he vencido al mundo. Cuando dijo eso, hermano, ya había vencido un montón de situaciones, hermano, que el mundo le colocó a él para completamente derrotarlo, para menguarlo, para hacerlo de menos. Y mire, todo ese sistema del mundo es un sistema rebelde, se opone al Señor. Yo me encontré, no una, 13 situaciones, que 13 es número de rebelión, que están en ese sistema del mundo, que el Señor las venció. Y si nosotros cumplimos el mandamiento del Señor y estamos en Cristo, nosotros también vamos a poder vencer todo ese sistema y no nos van a detener. Miremos el primero. Fíjese pues, las preocupaciones del mundo. Dice que las preocupaciones del mundo nos llevan a la muerte. Fíjese, hermanos, que tremendo. Realmente que los afanes de este mundo, hermanos, son tremendos, hermano. Nos enferman hasta el alma, nos enferman el cuerpo. Mire, ¿qué otra cosa tiene el mundo? Tropiezos. ¿Se acuerda de Pedro cuando le dijo al Señor que no te suceda tal cosa? Era un tropiezo. Y dice que es necesario que vengan los tropiezos. El mundo coloca tropiezos, hermano, en nuestro caminar. Mire, los pecados del mundo, hermanos, es verse inmiscuido en lo que todo el mundo está convergiendo para pecar, para pecar. Ahorita ha salido una aplicación, hermanitos, donde la gente se cambia completamente el perfil y de repente se toma una foto y la aplicación se lo convierte en el sexo opuesto, en mujer si es él y en hombre si es ella. Increíble, porque lo que quiere el mundo es que todo converja a pecar, ese sistema de pecado, oponerse a Dios. Mire, la tristeza del mundo nos lleva a la muerte. La tristeza que viene de parte de Dios nos lleva al arrepentimiento, pero la tristeza del mundo nos lleva a la muerte, a ser depresivos, y de la depresión es como una muerte lenta, hermanos, completamente. Los rudimentos del mundo, avanzamos, los principios del mundo, hermanos. Hermano, hay cosas que en su comunidad, en nuestra comunidad, son inquebrantables. Así son.
hasta cuando uno está en Cristo viene y rompe los rudimentos y los principios que estaban establecidos ahí. Y de repente le dice, pero caramba, Tirso, ¿por qué haces esas cosas? ¿De dónde aprendiste esas cosas? Es que el Evangelio nos ayuda a romper esos principios, hermano. Y al final de cuentas, mira, aquí estamos bien. Fíjese que la amistad con el mundo nos vuelve enemigos de Dios. Fíjese que avanzo. Las contaminaciones del mundo. Hay un príncipe del mundo, hermano, ya sabe quién es, que Dios lo reprenda. La sabiduría del mundo, hermano, son todo ese montón de leyes de pensamiento, tendencias de pensamiento, corrientes de pensamiento, hermano, que todos nuestros hijos aprenden en las universidades, hermano, y allá los trastornan, nos vuelven todos así, según ellos se están haciendo más inteligentes y más conocedores, hermano, los están tendiendo a volverse apóstatas, a volverse opositores del Señor, incrédulos, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque la sabiduría del mundo, hermanos, es enemiga. El Dios de este mundo lo coloqué con D pequeña, que al final de cuentas cada cultura tiene un Dios con D pequeña. Corriente de este mundo, hermanos. Los poderes de este mundo son 13 cosas, 13 cosas. Entonces, hermanos, sobre esas 13 cosas que es rebelión, viene el Señor y el Señor las venció todas, y todas tú tienes que vencerlas. Dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso, hermano, el libro de Revelaciones 2 y 3 dice, al que venciere. ¿Por qué? Porque ahí se va a saber si nacimos de su palabra, si nacimos del cielo, si nacimos del Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Y qué es eso, hermanos? ¿Y quién es el que vence al mundo si no es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué es nuestra fe? Que Jesús es el Hijo de Dios. En eso se basa nuestra fe, que ese es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, Él venció al mundo para que tú lo venzas también, así como Él venció para que nosotros tengamos paz. Sí va a haber una lucha, sí va a haber una contienda, tenemos que desbaratar esos 13 sistemas, pero vamos a tener paz, esa paz que solo Él nos da. ¿Para qué? Para que nosotros, en el nombre del Hijo de Dios, venzamos todas esas cosas. Entonces, Él venció los 13 sistemas para que nosotros la venciéramos también. Entonces, otro sistema que Él vence, ya le dije, el sistema del mundo, con todo lo que Él lo vence completamente. No lo pudieron detener, el sistema de justicia. Fíjese pues, Mateo 12:20. Esto es lindo, hermanos, conocer a su Señor y en quien usted cree, su sumo sacerdote, nuestro Dios Jesucristo, hermanos, es una bendición todo lo que Él venció. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria la justicia. La justicia, están hablando del Señor Jesús. Él va a llevar a la victoria la justicia. Y esa palabra justicia, fíjese, es crisis. Es un tribunal. Entonces, aquí nos abre una ventana. En un tribunal siempre hay un juez, un acusador, un defensor y un acusado. El juez es el padre. El defensor es el hijo. Él es el abogado. El acusador ya sabe quién es. Él es el diablo, es Satanás, que Dios lo reprenda. Él acusa a todos los hermanos. Y hay un acusado. ¿Quién es el acusado antes de Cristo? Tú y yo. Por eso cuando se escribe esto, la iglesia apenas estaba comenzando y era necesario expandir la justicia de Cristo en Cristo Jesús sobre toda la tierra. Por eso dice, va a llevar el tribunal, el juicio a victoria. Su sistema va a llegar a victoria. ¿Por qué, hermanos? Porque sobre ti y sobre mí el acusador levantó no una hoja, un pliego de acusaciones que él tenía razón, fíjese. Sí, Tirso, claro, él violentó la ley, él colme esto, sí, él violentó la ley, él dijo malas palabras, él violentó la ley, hizo esto, hizo lo otro. Así era el sistema que había contra ti, contra mí, un pliego. Pero desde que creímos en el Señor Jesús, Él toma esa carta y la anula, la rompe. ¿Por qué? Porque la paga del pecado que era la muerte. Pero
La muerte es suya y mía. ¿Quién cree que la cursó, la pagó? La pagó el Señor. Por lo tanto, hermanos, ya la deuda está pagada. Y le dijeron a Satanás, al acusador, fuera, huye. La deuda que tú estás reclamando, la falta que tú estás reclamando, la pagó la ofrenda, el Cordero de Dios. Entonces, hermano, en ese tribunal, hermano, va a sacar victoria cuando tú recibiste al Señor. Ahí ganó el caso del Señor sobre tu caso. Fíjese que esa justicia es específicamente ley divina, eso es lo que le acabo de decir. Es un juicio y te libró de la condenación eterna. Te libró, hermano, de cuánto juicio que va a venir sobre la tierra. ¿Por qué? Porque tú creíste en el Señor. Entonces, ese sistema de misericordia, hermano, ese sistema que tú creíste en el Cordero de Dios, esa es la victoria que tuvo el Señor sobre la justicia, hermanos. Los judíos todavía están, que es que la ley, la ley, la ley, la ley, y todo todavía el que lea a Moisés, ¿verdad? Tiene un velo, pero cuando se vuelve al Señor, ese velo es quitado. ¿Por qué? Porque de repente reconoce al Señor como Cordero y en ese momento, por fe, la deuda que él tenía, el documento es clavado en la cruz. Y creo que aquí está este versículo. Creo que lo del acusador, aquí está. Colosenses 2:14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Por eso, hermano, ahí salió en victoria sobre la justicia que estaba establecida. Él la fragmentó, le quitó el poder al acusador, hermano, sobre todo el mundo. Claro, si viene a Cristo, hermano. Si no viene a Cristo, todos los demás siguen siendo acusados y condenados. Entonces, hermanos, en Cristo Jesús tenemos nuestra victoria. Él es el que nos va a dar la victoria en el tribunal. Por eso dice, si pecáis, abogado tenéis. Por eso, hermanos, es importantísimo, hermano, estar completamente bien con el Señor, porque podemos ser llevados al tribunal. Por eso dice la Escritura, hermanos, si vas a presentar una ofrenda y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda ahí y ve a arreglarte con él. Ve, no sea que te lleven ante el juez y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, hermanito, lo que le quiero decir, siempre hay salida para vencer ese sistema. Siempre hay salida. ¿Qué? Es pidiendo perdón. Por eso, hermano, el apóstol Pedro le decía, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar, Señor? No te digo 7, hasta 70 veces 7. Porque así como se te perdonó a ti, tú debes perdonar a aquellos. Entonces, en ese sistema, ¿cómo se vence? Por el perdón que nos dieron. Ahí se venció ese sistema de justicia, hermano, que estaba pero empantanado. Es que era un caso, tu caso, el mío estaba así, ¿ves? Pero estaba segurísimo que lo ibas a perder. Y cuando saliste de la asada, saliste segurísimo victorioso. ¿Por qué? Porque tu abogado ganó el caso, porque era tu abogado y al mismo tiempo era tu ofrenda. Él era el Cordero. Aleluya, qué cosa más linda, hermanos. Entonces, fíjese usted, habiendo despojado los poderes y autoridades, los despojó, les quitó los derechos que habían sobre tu futuro, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Aleluya. Entonces, hermanitos, en ese triunfo sobre la justicia, el Señor viene y le quita las llaves. ¿Se acuerda que le quita las llaves al Hades y a la muerte? Ahí está, les quitó la autoridad sobre ti. Les quitó allá arriba, allá abajo, perdón, tenían un nombrecito tuyo, ya tenían el hoyo listo, la cama tuya la tenían lista ya y de repente, no, les quitó el derecho que tenían sobre ti. ¿Por qué? Porque como ahora te compraron, fuiste redimido, como Él pagó la deuda por ti, ahora tú te vuelves esclavo del Señor, ya no esclavo de aquello de abajo, que Dios lo reprenda. Entonces, hermano, fue un triunfo. Y él los exhibió en un espectáculo público. Estaba el estadio, el cosmos de la creación. Y de repente se abrió la cancha y salió el Señor. Miren, ya tengo, ¿verdad?, las llaves. Y todos aquellos que van a creer en mí van a ser salvos. Hermanos, se armó una fiesta extraordinaria. Porque hubo un triunfo del Señor sobre todos aquellos que el Seol y la muerte habían dicho
que ya eran de ellos, hermano, por no cumplir la ley. Pero hermanos, la misericordia triunfa sobre todo juicio, hermanos. Así. Amén, hermanos. Entonces, fíjese usted, dice aquí, por eso viene el Señor y dice, ¿cómo los mantengo adentro de este sistema de justicia? Necesito darles una nueva ley de libertad. Necesito darles el Espíritu Santo para que por el Espíritu Santo fructifiquen y comiencen a caminar en el Espíritu. Por eso dice, no hay condenación para aquellos, ¿verdad?, que andan según el Espíritu. Y dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No los pueden llevar a juicio, no los pueden acusar. ¿Por qué? Porque el Señor nos puso en un estado, y es ahí donde nos separamos de los hombres naturales. Cuando viene el Espíritu Santo y nos hace Él dar fruto del Espíritu, nos pone en un plano y nos aleja de los hombres naturales y nos hace hombres espirituales. Entonces comenzamos a producir estos frutos y ya no nos pueden acusar. Ya no hay ley contra nosotros. Hermanos, el que se ama a sí mismo, como el Señor lo ama a Él, y Él ama a sus hermanos, contra ese que ama de esa manera, no hay ley, dice, no hay ninguna ley contra Él, porque el Señor nos metió en otro esquema espiritual. Entonces sigamos avanzando. Fíjese usted, el sistema de la muerte, la victoria del Señor Jesús sobre el sistema de la muerte. 1 Corintios 15:54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Mire, al Señor se le concedió vencer en la primera batalla a la muerte, pero aún hay cristianos que se siguen muriendo, pero Él lo vence y resucita. Por eso la muerte es la primera batalla, la vence Él, por eso Él es la primicia de la resurrección. Pero el último enemigo a derrotar es la muerte. Quiere decir que si ya le ganaron la batalla, ya le quitaron el dominio completo. Pero hermanos, hermanos, ella lo venció, completamente ya lo venció. Por eso, hermanos, lo que estamos esperando, ¿verdad?, es la graduación. Lo que estamos esperando es el supremo llamamiento. ¿Para qué? Para que esto corruptible, ¿verdad?, completamente se vuelva incorruptible. ¿Para qué? Para ya decirle a la muerte, mira, la victoria que inició el Señor Jesús hace 2000 años, aquí ya se termina completamente. El día de la resurrección, ¿verdad?, va a ser el día que la muerte sobre nosotros, los que hemos creído, se acaba el trato, se acaba la batalla con ellos. Tal vez van a seguir habiendo muertos en el milenio, pero allá en el lago de fuego, allá en el trono blanco, allá van a ir a matar a la muerte, allá la van a ir a matar al final. ¿Por qué? Porque ese es el último enemigo en que va a ser vencido. Pero el Señor ya venció por nosotros el sistema de la muerte, hermanos. Por eso dice el Salmo 16, yo sé que el Señor no va a dejar olvidado, verá, mi alma en el Seol. Y eso va a suceder con nosotros. Nosotros vamos a ir a dormir. No vamos a ir al Seol, porque Él ya llevó cautiva la cautividad. Se la llevó al huerto, al paraíso. Entonces, Él ya venció la muerte, hermanos. Por eso nosotros somos hijos de la resurrección. Completamente nosotros vamos a ir a dormir. No vamos a ir a morir. Mueren los que están sin Cristo, nosotros dormimos. Por eso dice, los que estén dormidos van a despertar. Entonces, hermanitos, versículo 56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Como la ley la debilitaron, ¿se acuerdan en el punto anterior? La ley lo que va a las personas era al pecado. Al debilitarse la ley, deberíamos nosotros ya no pecar, o estar cediendo cada vez más a dejar de pecar. Por lo tanto, ya la muerte se viene apartando de nosotros. Entonces, hermano, nosotros tenemos un triunfo en Dios, tenemos la vida eterna, hermanos.
completamente, hermanos. Por eso el Señor les dice, miren, no se preocupen por los que destruyen el cuerpo, como diciendo, mira, ya la muerte ya no es su preocupación, ustedes ya no van al Seol, ustedes ya no van a ese lugar de tormento eterno, ya no, hermano, tranquilo. Hermanos, la muerte en la tierra es una graduación, es como un transitar a otra dimensión. Sí, que tienen que arreglarse algunas cosas y salir de aquí en paz de esta dimensión, sí, y sí, tienen que salir de esta dimensión completamente, verá, ministrado, tiene que salir completamente. Pero la muerte es un sistema que el Señor ya la venció, completamente ya la venció. Por eso, hermanos, creo yo que en Cristo Jesús, hermanos, Dios los va a ir preparando. Dios los va a ir preparando para que cuando lleguemos al día de encontrarnos con Él, no lleguemos de esa manera abrupta, sin preparación. Dios nos va a preparar completamente, así como le dijeron al apóstol Pedro, el Señor ya me ha llamado y que cambie de morada. Cuando uno ya va a ver otra versión de lo que le está diciendo, el Señor ya me dijo que me tengo que presentar con Él, que me van a venir a llamar. Entonces él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios lo fue preparando. ¿Por qué? Porque como él ya venció la muerte, él ya tiene dominio sobre ti para que haga un proceso de madurez. Por eso le dicen, cuando seas grande, otro te vestirá. Vas a llegar a un punto de madurez que vas a querer ya despedirte y salir de aquí. Por eso el apóstol Pablo decía, estoy seguro que después de mi partida, ¿y cómo hablaba? Van a venir lobos, que son los falsos profetas, y no tendrán piedad, misericordia, rebaño. Pero ¿cómo hablaba? Se despedía completamente. ¿Por qué? Porque lo estaban llevando a ese sistema de madurez. Porque el Señor ya venció la muerte. Él llegó al cielo con un cuerpo diferente, ya no corruptible, incorruptible. Caminó en la tierra. Hubieron muchos testigos, hermano, y esa es la base de nuestra fe. La resurrección. ¿Por qué? Porque él venció ese sistema de muerte. Entonces, dice aquí Juan 12:32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Mire qué cosa más lindo, como diciendo, como yo vencí y soy resucitado, vencí la muerte. Eso, ese acto va a hacer que tú, mira, quieras irte con él, quieras buscar de él, y hace como que nos atraiga, hermanos, a ser también levantados completamente. Entonces, mire estas victorias, ya la de 13, estas victorias son celestiales. Apocalipsis 5:5, está linda, hermanos. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Pero si usted ve en el versículo 1, hermano, hasta el apóstol Juan se puso mal, porque decían, ¿quién es el único digno que pueda ver en el cielo para abrir el libro? Y el apóstol Juan se puso bien mal y le dice al ángel, ¿qué estás haciendo llorando? Le dice, porque andaban buscando a uno inocente, a uno que había padecido y había, ¿verdad?, sido encontrado merecedor, digno de abrir los cielos, y ya lo tenía el Padre, era el Hijo, era el Cordero. Entonces esa es una victoria que tuvo el Señor, que Él hizo todos los atributos, fue el que se despojó de su divinidad, fue el que se despojó de su gloria, vino a la tierra en forma de hombre, se hizo en forma de siervo, lo hicieron lo que quisieron, murió y resucitó y regresó al Padre, hermanos, a recuperar su gloria. Esa venida y esa subida, hermanos, lo hace a él digno, merecedor de abrir los libros, quitar los sellos. Entonces, hermanos, esta es otra victoria. Y esta es una victoria, ¿verdad?, sobre los eventos escatológicos, sobre los eventos finales. ¿Por qué? Porque él obtuvo una victoria, y eso yo le llamo digno, merecedor. Él fue contado, él luchó y le ganó a muchos para ser encontrado digno. Esa es una victoria que él tiene por ti y por mí. Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Esta es otra victoria. Esta es otra victoria. Mire, el Señor Jesús se va para el cielo. Allá arriba hay un sacrificio eterno, completamente, pero tú todavía pecas y yo todavía fallamos, todavía, hermanos. Entonces,
Si pecáis, abogado tenéis. Entonces, Él está en el tabernáculo todavía haciendo expiación por todo el pecado, tuyo y mío, que todavía nos alcanza. Por eso Juan decía ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él todavía nos quita el pecado que cometemos cuando pedimos perdón y nos arrepentimos de corazón. Por eso dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos. ¿A dónde nos limpia? Allá arriba y aquí abajo. Aquí arriba y aquí abajo también. Nos limpia, nos limpia, nos limpia de toda maldad. Entonces, esa es una victoria que va a haber sobre nosotros, sobre el pecado. Va a haber una victoria cuando termine todo, diga consumado ese de arriba. Ya toda la iglesia está lavada, ya toda la iglesia no tiene pecado, ya es hora de irlos a traer. Ese es cuando aparezca la segunda vez, cuando ya nos limpió de toda maldad. Entonces, este es cuando la victoria se llama la expiación concluida. El periodo de la gracia se acaba. Ya, se acabó completamente. Esa es una victoria. Mire qué cosa más preciosa, las victorias del Señor Jesús. Dice aquí Lucas 22:42, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que esta es la penúltima. Este es en el Getsemaní. Este es antes de ser entregado, hermanos. Mire, en un huerto, hermano, es donde comenzó nuestra derrota y nuestro hundimiento en nuestro, verá, como raza nos venimos abajo, la raza adámica nos venimos abajo, ahí caímos como raza. Pero en otro huerto, otro que vino en forma de hombre, pero con un espíritu que da vida, ¿verdad? Ahí él mismo está diciéndole lo que no hizo Adán, que se dio su voluntad, este le está entregando para vencer. ¿Por qué le estoy diciendo yo? ¿Por qué le está diciendo, Señor, en mi voluntad es que no muera, en mi voluntad es que me vaya huyendo con los dos, en mi voluntad es que no acabe la obra, porque él humanamente no se quería morir, pero él sabía la voluntad del Padre era que sí, esa era la voluntad del Padre, pero le está diciendo, pero que se haga tu voluntad, era voluntad por voluntad, era un ganar, ganar, yo me muero para tener la voluntad del Padre. Es lo que no hizo Adán. Adán no hizo la voluntad del Padre para hacer la suya. Entonces el Señor viene y revierte toda esa situación, hermanos, 2000 años después. Y viene el Señor y dice, y Él estando en agonía, esa palabra es lucha, esa palabra es pleito, y obtuvo la victoria. Dice que oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entonces él tuvo un pleito contra, ¿quién fue este pleito? Contra su voluntad, contra su humanidad, hermanos. Esa humanidad a veces, hermanos, que no nos deja avanzar. Por eso él dice, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces que un ángel descendió y le fortalecía, porque él venció sobre la humanidad del hombre. Por eso, hermanos, él es exaltado, porque él dominó este cuerpo. En aquel venció en aquel huerto, pero en el huerto del Getsemaní, él vence, sustituye la voluntad de él por la de su Padre nuestro Señor. Esa es una victoria tremenda, hermanos. Entonces, la victoria que tuvo el Señor ahí fue sobre su voluntad, completamente. Esa es una victoria ya de Él, era como un trato ya de Él con el Padre. Entonces, hermanos, esta es la última, la séptima. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Quién montaba el caballo? El Señor. El caballo blanco, y salía una espada de su boca. Y dice que atraparon aquí la bestia, el falso profeta, los apresaron y los vencieron. Aquí ya se está, ¿verdad?, acabando en Revelaciones 19. Y todas las aves se saciaron de sus carnes, de todo el ejército que estaba con ellos. Esta es una batalla que al final, allá en el trono blanco, allá al final de los 1000 años. Entonces, esta victoria es sobre la iniquidad. Esta se va a producir más adelante. Esta se va a producir allá al final de los 1000 años. Entonces, hermanitos, él va a vencer sobre todos los orquestadores de toda la maldad, sobre lo que establecieron el sistema de la muerte, sobre lo que establecieron el sistema de pecado, sobre lo que establecieron el sistema del mundo.
todos los que estaban fabricando todo esto, que ahí arriba es donde planifican todo eso, hay una parte en los cielos que está entregada para las tinieblas, ahí es donde tiene un cuartel aquel, ¿verdad? Y todos esos van a ser apresados y él los va a derrotar allá al final del milenio. Estas son las batallas, estas son los triunfos del Señor Jesús. Hermanos, Él no ha perdido ni va a perder una batalla. Pastor, y si caen algunos siervos, honroso es al Señor la muerte de sus siervos. Él no ha perdido ninguna batalla, hermanos. Ay, Señor Jesús. Vamos a hacer una palabra de oración después de leer este versículo final. Mire este versículo. Hasta me pongo medio de pie. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Entonces yo quiero que usted se lleve esta palabrita, que no debe haber victoria en nosotros. Podemos estar afligidos, pero no derrotados. Podemos estar, hermano, bien cansados, pero no de rodillas, hermano. No puede ser. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar el triunfo. Al final de cada pleito, al final de toda situación, el triunfo nos va a dar el Señor, porque Él ya venció como 6 sistemas. Falta que venza el último y lo va a vencer. ¿Qué dice aquí? Gracias a Dios, porque en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Él nos va a llevar en triunfo. Esta palabra, hermanos, esta enseñanza que sirva para poder fortalecer la fe en quien hemos creído, en nuestro Señor Jesús. Aunque miremos, hermano, todas situaciones sobre el mundo, aunque miremos que muchas cosas contrarias, hermano, pesimismo, dolor, luto, tinieblas, incertidumbre, etcétera, pero en Cristo Jesús nos va a llevar en triunfo. Él ya tiene toda nuestra salida de la tierra asegurada y, hermanos, todo está planificado. Hasta el número de nuestros días están contados y ya nos puso en lugares, en asientos celestiales para estar con Él. Por eso, hermano, ¿para qué sirve toda esta enseñanza? Para que nosotros manifestemos a todo lugar donde estemos, en los hogares, la fragancia de su conocimiento. ¿De qué conocimiento, pastor? De todos los triunfos de Él, que venció sobre el sistema de la muerte, que venció sobre el sistema de justicia, que venció sobre el sistema del mundo, venció sobre la voluntad del hombre, venció sobre el pecado, hermanos. Todo lo ha vencido, completamente todo lo venció. Él vence, hermanos, sobre el sistema del mundo, Él vence sobre el sistema de la muerte. Todo esto es, hermano, para que usted crea, se fortalezca en quien ha creído. Aleluya. Vamos a hacer una palabra de oración. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos porque hoy has venido a cimentarnos, a fortalecernos la fe. Mi Dios, creemos, Señor, en el que ha vencido. Creemos, Señor, en el que está montado sobre palabra de humildad, de justicia, sobre palabra de gracia, Señor, que nos lleva de triunfo, en poder en poder. Señor, gracias te damos porque tú nos has enseñado, Señor, que tú venciste y nosotros tenemos algo valioso que es la fe que nos has dado. Y esa fe va a hacer que nosotros venzamos también. Eso es lo que tú nos has dado, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Hijo del Dios viviente, que vino a la tierra, que está a la diestra del Padre y que así como tú venciste, Señor, el sistema del mundo, venciste el sistema de justicia, venciste el sistema de la muerte, venciste la voluntad del hombre, venciste por nosotros y limpiaste sobre cada uno de nosotros el pecado. Señor, venciste, Señor, y fuiste encontrado digno, Señor, para poder tener acceso, Señor, a los libros, a los sellos, a abrirlos, a recibir el poder que el Padre te da, Señor. Y sabemos muy bien que vas a vencer al final de los tiempos, Señor, de el tiempo que nos has dado, Señor, sobre los enemigos, sobre los que le han planificado toda la iniquidad. Te damos gracias, Señor, que esta palabra sirva
para saber y confiar, saber entender, salir robustecidos, Señor, en la fe que nos has dado. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, que esta palabra, esta enseñanza, Señor, sea llevada a cada corazón, a cada hogar, Señor, y sea alguno ahí que está escuchando esta palabra y ha sentido algo en su corazón de entregar su vida al Señor, entréguela ahorita mismo, abra sus labios, dile al Señor: te entrego mi vida, declaro que tú eres mi Señor, y te van a pasar de un dominio de las tinieblas al dominio de la luz. Pídele perdón por los pecados, declara que el Señor Jesucristo es tu Salvador, que Él murió por ti y que estás arrepentido, quieres que el Señor te ayude. Dile al Señor que nazca en ti, porque va a suceder el nuevo nacimiento, el nacimiento del cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, si ocupas oración, ahí aparece un número en la página para que tú llames, y si quieres que te ayudemos a orar por la reconciliación, a orar para que recibas al Señor, o una solicitud de oración en específico, yo te ruego que llames. Estamos ahí para atenderte, para servirte. Que Dios te bendiga, que Dios te auxilie, que Dios te llene de paz, que Dios te llene de refrigerio, de seguridad, que Él ya venció por nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.